gubernamental y económica tal y como la conocemos este momento. Para analizar la postura de la industria privada sobre estos asuntos, dialogamos vía telefónica con el profesor asesor en economía Francisco Montalvo Fiol. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias siempre por la invitación. Seguro. ¿Cuál es la opinión de la industria privada sobre la reforma laboral bajo las disposiciones de la Junta de Control Fiscal? Bueno, obviamente hago hincapié que todavía estamos analizando el proyecto como quedó, ley como quedó. Entiendo que ya el gobernador está próximo inclusive a firmarla. Todavía no tenemos una confirmación oficial. O sea que pronto se va a convertir en ley. Obviamente no es perfecta, no es exactamente inclusive lo que estaba buscando el sector privado en completo, ¿no? Pero sí que se entiende que es un primer paso y es y como he dicho muchas veces en el programa, esto es un cambio fuerte, inclusive hasta filosófico, porque en gran parte de lo que se está trayendo a las fuerzas del mercado a todo el área este caso laboral, pero haciendo hincapié que también pues esto es en conjunto necesario con una reforma de permiso, una reforma del área energética y muy probable una contributiva, con el fin de crear un ambiente propicio para el desarrollo de empresas, creación de empresas, que ese es el enfoque desde el punto de vista del sector privado, y por ende pues claro, generar empleos de esa manera. Francisco, yo un poco antes de que usted entrara dialogaba aquí con los invitados fuera del aire precisamente sobre esa inquietud que tengo de que si es un primer paso para hacer algo por lo que está sucediendo, y bien usted ha dicho, tiene que haber otros esfuerzos coordinados. ¿No le preocupa que todavía no se vean esos otros esfuerzos radicados en proyectos de la legislatura? O sea, ¿qué estamos esperando si es tanta irreal la premura y la crisis tan aguda que tiene el país? ¿Por qué presentar algo hoy? Hablar de que se presentará algo después. Digo, esto quizás sería una pregunta más para el gobierno y la legislatura, pero en el caso de usted, como analista económico, ¿le preocupa el tiempo, la tardanza que tengan esas otras piezas que le darían sentido a esta pieza que en sí misma y por sí sola para muchos no hace ningún sentido de que se apruebe? O sea, no hay estudios, mucha gente reclama de la potencia que puede tener esto en generar empleos en el sector privado o público, levantar la economía. Esta ley por sí sola, ¿qué poderes tiene? Sí. Obviamente saben que la Junta de Supervisión Fiscal, probablemente su nombre, tiene una reunión este sábado en el Conquistador. Están analizando la petición del plan fiscal del gobierno. La palabra sería, hay un sentido de urgencia crítico. Sepan que la situación económica de Puerto Rico, obviamente el plan dentro de la Junta, hay mucho movimiento. Lo que está pasando mismo en Washington. Trump lleva 4 o 5 días de presidencia, está cambiando aquello completamente, ¿no? Entonces también hay una urgencia grande de ver cómo se podría alinear con lo que está pasando, o por lo menos tomar en cuenta lo que está pasando allá. Así que hay un sentido de urgencia muy fuerte. Yo obviamente no tengo todos los datos, ¿no? Obviamente, pero sí sé que lo de la posible reforma del permiso y las otras reformas pues debe venir con bastante premura. O sea que, pero tiene mucha razón, para que de verdad propiamente funcione esto, tiene que estar, como lo hemos dicho en el programa, las diferentes patas de la mesa en su sitio, porque por sí sola, una pata de la mesa se cae la mesa, así que no funcionaría. Así que tiene que tener los otros componentes para que funcione propiamente esta reforma laboral. De manera inmediata, ¿es viable que el sector privado adquiera la cantidad de empleados públicos que posiblemente queden sin trabajo? Eso es un tema, pues, imagino entiendo, bastante controversial. Inclusive esta promesa o implícita, ¿no? O explícita, de que se quedarían los mismos beneficios, mismas condiciones de empleo en el sector privado. Creo que es un poco difícil, ya que pues obviamente es el patrono privado el que tendría que tener en cuenta si eso es viable. Yo creo que todo esto se podría haber hecho con tiempo, un tipo de transición de un área a otra, pero sí hay que ser
real que pues sería un poco atropellado una cosa como esta, pero definitivamente el país le urge acción, así que pues tendríamos que sentarnos todos los diferentes componentes, incluyendo el sector sindical, para ver cómo llegamos a un consenso, aunque sea difícil, ¿no? Un punto de donde podamos estar de acuerdo, porque hay que echar el país para adelante y hay que hacerlo rápido. No sé si vieron los números esta mañana hablando de la gran pérdida de empleos, especialmente del sector privado para diciembre, de un año a otro, más de 10.000 empleos se perdieron, se sigue achicando la fuerza laboral. Empleos. Y entonces, urge el tomar una acción. Y entonces, pues claro, a veces las acciones no son perfectas, pero es importante iniciar una acción que pueda corregir esta situación. Bueno, pues le exhortamos a que nos visite aquí a Máxima Actualidad la próxima semana y a discutir ampliamente, y así estaremos haciéndolo para que el público lo sepa semanalmente. Estos temas son muchas las medidas que se han formulado desde comienzo de enero, que hay que irlas analizando poco a poco con el sector sindical, el sector también de la educación y usted como economista. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Igual, siempre a las órdenes. Bueno, los desafíos del gobierno en tiempos de la Junta de Control Fiscal serán analizados hoy con la directora ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo, Eneida Torres de Durant, quien se encuentra acompañada por el investigador de la entidad, Rafael Durán. Bienvenidos ambos, gracias por estar con nosotros desde su casa. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, nosotros también, me parece que vamos a dialogar más adelante con el licenciado Santana, que está con nosotros, así que le pido a la audiencia que esté pendiente, pero para comenzar por uno de estos temas que todos se entrelazan, el reto que nos plantea la realidad actual, una reforma laboral ya casi por estar firmada por el gobernador, unos requerimientos de la Junta de Supervisión o Control Fiscal, de que haya recortes y recortes masivos en el gobierno, y por supuesto siempre el reclamo de que todo lo que se vaya a hacer se haga con transparencia, que haya participación. ¿Cómo podemos poner todas estas cosas sobre la mesa y tratar de comprender el momento histórico que estamos viviendo? Sí, no cabe duda que enfrentamos momentos de grandes desafíos y de gran incertidumbre, ¿verdad? Puerto Rico tiene, sin embargo, en estos momentos de crisis la oportunidad única de generar la gobernabilidad necesaria para encaminar, ¿verdad?, la solución de los problemas que nos vienen aquejando por décadas. No cabe duda que el escenario se torna más complejo ante una Junta de Supervisión Fiscal que no fue elegida por el pueblo, que es contraria a los principios de la buena gobernanza pública en los tiempos que vivimos. Realmente la gobernanza, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de no solamente de los procesos que se dan a nivel administrativo, que tienen que darse para generar eficiencia, efectividad, el buen uso y la prudencia en el gasto público y generar los resultados que necesitamos, sino que también implica que todos los actores sociales tienen que estar involucrados en el proceso de gobernar, porque las situaciones que se dan a nivel de los países son tan complejas que ya el gobierno no es suficiente para resolverlos solos. Así que... Disculpe, no, es que hay una situación que me llama mucho la atención y fue lo mismo que mencionó el economista sobre la cantidad significativa de medidas que se han presentado en este tiempo tan corto y cómo entonces el pueblo puede tener una idea clara de qué, hacia dónde vamos, qué es lo que está ocurriendo, porque todavía hay mucha suposición, No hay claridad. No hay claridad. No hay claridad. A eso es que nos referimos cuando hablamos de la transparencia. No hemos sido capaces a nivel del sector público de transparentar la información, que quiere decir que los datos, los hechos estén visibles para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos y puedan monitorear, fiscalizar y generar ideas para insertarse en el proceso de tomar decisiones. Sin esa información disponible, lo que ocurre es que se genera
mayor desconfianza, porque ya tenemos suficiente desconfianza, porque el gobierno no ha generado los resultados por décadas que el país necesita para solucionar sus problemas de la sociedad. Así que ya hay una desconfianza en realidad de los resultados que los gobiernos pueden generar porque le han fallado a los ciudadanos por décadas, ¿verdad? Así que para restaurar esa credibilidad en la gestión gubernamental, tenemos que poner la información visible de manera tal que todos los actores sociales puedan tener acceso a ellas y puedan generar sus propias conclusiones de acuerdo al sector en el que están inmersos, ¿verdad? El sector privado de acuerdo a su realidad, el sector sindical de acuerdo a su realidad, la academia de acuerdo a su realidad y sobre todo las necesidades ciudadanas al centro. Entonces, lo que no hemos logrado en décadas, lo tenemos que resolver por la situación apremiante de crisis que tenemos en un corto tiempo. Pero eso no quiere decir que lo vamos a hacer de una manera descoordinada. Si volvemos a la fragmentación de las iniciativas, a la incoherencia de las políticas públicas, a la incoherencia de la legislación que se aprueba, los resultados que vamos a obtener posiblemente sean más pobres de lo que hemos obtenido hasta ahora y en mayor conflicto y con mayor encarecimiento, ¿verdad?, en los costos de la prestación de los servicios. Así que lo que tenemos que reclamar en este momento de ambos cuerpos, ¿verdad? Me refiero a la Junta de Control Fiscal como un cuerpo de gobernanza adicional y por otra parte al gobierno, es que las propuestas tienen que estar ahí claras, no como una lista o un inventario, sino que tiene que haber un plan de cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, cuáles son los proyectos y los programas que vamos a llevar a cabo, cómo los vamos a monitorear para que el pueblo pueda tener claridad, certeza y ¿saben qué? El pueblo tiene que ser parte de su implantación. Es parte, querramos o no, de la implantación de las iniciativas. Pero, doctora, y si no las conocemos, pues lo que va a ocurrir es que no las vamos a apoyar en la implantación. Yo sé, y por ejemplo, aquí está, ¿verdad?, Rivera Santana, que es parte de la concertación, ¿verdad? Además, un buen amigo, colega planificador, excelente planificador. En contra de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que ya él podría entrar en discusión y hablar con nosotros. Por supuesto, me encantaría. Pero parecería que el pueblo ahora mismo de primera a prima facie a quien debe reclamar o podría reclamar por lo menos ese derecho o ese compromiso con explicar al pueblo lo que se va a hacer es al gobierno, porque ante ese ente bajo, ¿verdad?, los poderes plenipotenciarios del Congreso que lo embisten con esa capacidad y que es extranjero y que puede escribir una carta y decirle al gobernador, mira, tú lo que tienes que hacer es cortar tanto y sin estudios de viabilidad, sin evidencia y sin nada, esto es lo que debes hacer si quieres que tenemos tiempo para analizar lo otro. Parecería que ante ellos estamos pues sin defensa ninguna. Eso ¿Es así? Tato. Bueno, la defensa radica en nosotros mismos. Nosotros tenemos que organizarnos como pueblo, como país y establecer cuáles son nuestras demandas, nuestras exigencias y enfrentar cualquier determinación, no solo que tome la Junta de Control Fiscal, sino el propio gobierno de Puerto Rico, que se entiendan, laceran nuestros derechos, nuestras aspiraciones como pueblo y que pueden atentar contra lo que debe ser la salida a una situación crítica que, como todos sabemos, se encuentra la economía por los pasados ya 11 años. Así que es en nosotros donde está la fuerza y el poder para enfrentar estas determinaciones. Pero lo cierto es que la Junta de Control Fiscal, según fue legislada por el Congreso, tiene supremacía sobre la Constitución de Puerto Rico y sobre las leyes. Son palabras mayores. Lo dice la propia ley. Incluso la ley establece que la Junta puede revocar legislación que apruebe la legislatura de Puerto Rico si la Junta entiende que va en contra de lo que son las políticas y los planes de la Junta de Control Fiscal. Y ya vimos una muestra de ello con la carta que envía la Junta el pasado 18 de enero al gobernador entrante, Ricardo Rosselló, donde le establece las 5 premisas sobre las cuales el gobernador tiene que formular el plan de ajuste fiscal. Y básicamente lo que le dicen al gobernador es: tienes que hacer ahorros y aumentar los ingresos por 4.500 millones. 3.000 millones en ahorro en el gobierno y 1.500 millones en nuevos impuestos a una economía que está en recesión. Esas son medidas que incluso el Fondo Monetario Internacional reconoce que son recesivas, que profundizan la crisis económica, que crean peores condiciones para que se pueda salir de la misma. Y además está, por otro lado,
a mi juicio, el engaño de parte de la Junta. Lo vimos en esa carta y lo vimos hoy en una columna que publica David Skill, que es uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal, donde parece que están sugiriendo que haya una quita de la deuda, es decir, se perdone la deuda por cerca del 79%, lo cual no es cierto. En esa carta de la Junta del 18 de enero que hicimos referencia y en esta columna de hoy de este miembro de la Junta se da esa impresión, pero eso no es correcto. La deuda está garantizada en la ley promesa que tiene que ser pagada. Una de las funciones de la Junta de Control Fiscal, según dispone la ley promesa, es que tiene que actuar en el mejor interés de los acreedores. Lo dice textualmente la ley. No del pueblo. No, porque la Junta se creó para que se pueda utilizar los fondos, el dinero del pueblo de Puerto Rico para pagar a los acreedores. Incluso establece que tiene que cumplirse con el mandato constitucional de que primero se paga la deuda y después se atienden los demás servicios. Pero, de modo que no es cierto que va a haber una reducción o una condonación de la deuda como establece esta carta de Skill y como se podía inferir de la carta de 18 de enero de la Junta. A la mejor recomendación que hace el Centro de Gobernanza es que el pueblo sea escuchado. Pero, y de hecho es la primera, ¿verdad?, enmienda de la Constitución norteamericana, en este caso la libertad de expresión. Pero si ahora mismo el presidente norteamericano ha puesto sello completo en la información que pueda tramitar la Junta de Calidad Ambiental, la EPA por sus siglas en inglés, justo hoy mismo, en una de las primeras disposiciones, entonces ¿cómo el pueblo puede ser escuchado si ya a partir de la misma dirección de los Estados Unidos no va a permitir ni el acceso de información y mucho menos tampoco pues las medidas o las formas en que el pueblo pueda manifestarse? El reto es que las prácticas de buena gobernanza solo prosperan dentro de un entorno o un ambiente democrático, y la Junta de Control Fiscal no representa ese ambiente democrático. El sentir de nuestros ciudadanos, las aspiraciones de nuestra ciudadanía hacia mejores condiciones no forman parte del trabajo que viene a hacer aquí la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal, como bien nos explica el planificador, es que hay que de alguna manera lograr que se reduzcan la operación gubernamental, sean con despidos, sean con de hecho, en la carta del 18 de enero se aclara que Puerto Rico solamente debe estar dando servicios esenciales, y los servicios esenciales los tipifica como 2 servicios esenciales, y todos los otros no esenciales, dice la Junta, que el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad para proveerlos. Tenemos todos que inferir que la intención es que todo servicio que ellos entiendan que no es un servicio crítico lo van a eliminar. Así que las aspiraciones y las buenas intenciones que tenga la ciudadanía y que quiera de su gobierno están literalmente desconectadas de la realidad que estamos viviendo en este momento. Es que el gobierno es un gobierno sin autoridad ni poderes, que solamente tiene poder para hacer aquello que la Junta apruebe, no tiene poder para hacer nada que la Junta desapruebe. Tiene hasta la autoridad para legislación que sea aprobada por legislatura y firmada por el gobernador, no permitir su implantación. Así que cualquier medida que sea presentada en la legislatura, debatida por nuestros legisladores y firmada por el gobernador, todavía tiene que pasar al escrutinio de la Junta de Control Fiscal, que la va a mirar desde la perspectiva única de cuánto generan ingresos y cuánto le cuesta al gobierno. Y si le cuesta y no viene detallado el costo, esa medida está sujeta a ser no implantada. Por eso no es democrático, no. Es dictatorial. Exacto. Va en contra de lo que es la buena gobernanza. Y además pública. de eso, estos miembros de la Junta están conscientes de lo lastimada que está nuestra economía. O sea, en realidad ellos creen que recortando tantos empleos del sector público e imponiendo nuevos impuestos y provocando más despidos le podrán sacar a esta economía todo lo que hay en deuda hacia los bonistas. ¿De verdad ellos piensan que eso es posible?
Bueno, si no saben las condiciones en que está la economía, pues hay una gran ineptitud. Yo creo que esta carta denota pero- mucha ineptitud de parte de los miembros de la Pero Junta. si son conscientes, lo que hay es mucha perversidad. Y ambas cosas son terribles. Y pueden Ambas convivir. cosas son terribles. La Junta, aparte de los poderes que se han mencionado, incluso puede intervenir con contratos que haga el gobierno mayores a $100,000. O sea, hasta ese poder tiene la Junta para revisar esos contratos y sancionarlos si le parece que son correctos o invalidarlos. Si le parece que no están a tono con su visión. Y aquí lo que ocurre con la Junta es que los congresistas, cuando discutieron su aprobación, dejaron establecido cuál era su visión sobre este tema. Y siempre en la aprobación y en la discusión de la ley es importante saber el contexto en el que se aprueban, cuáles fueron los planteamientos que hicieron los legisladores, en este caso congresistas, cuando aprobaron la misma. Y los legisladores estadounidenses fueron claros, bien claros, en que Puerto Rico tiene que pagar la deuda. Ni un peso nuestro. Lo expresaron, Esa era la consigna. lo expresaron de forma continua y de forma repetitiva. Que no puede salir un centavo de fondos federales para atender la crisis fiscal de Puerto Rico. El que fue más generoso fue el que presidía la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes, mejor Inhar, se me olvidó ahora el nombre, que dijo ni 10 centavos van a salir de los constituyentes estadounidenses para atender la crisis fiscal de Puerto Rico. Así que ellos dejaron claramente establecido que la aprobación de la ley y la creación de la Junta tiene como único propósito utilizar los fondos y los recursos del pueblo de Puerto Rico para atender el pago a los acreedores. Y en esa línea es que van. Así que, asumiendo que sean conscientes los miembros de la Junta de que hay una crisis económica, la ley los mandata a hacer lo que están haciendo. Y por ahí es que vamos a enfrentar esta realidad. Yo quería hacer un comentario sobre la pregunta que hacía Raúl Camilo Torres. Las leyes y los reglamentos y los gobernantes pueden disponer lo que quieran. Los pueblos deciden si desafían una ley que entienden que es injusta o la acatan. Y la historia está llena de ejemplos, incluso en nuestra historia, de leyes que nosotros hemos tenido que desafiar porque no son justas. Y no hay razón para que la podamos aceptar y acatar. Y la enfrentamos, la desafiamos y en el resultado se verá. Pero lo que no puede hacer ningún ciudadano, ninguna sociedad, ningún país, ningún pueblo, es aceptar aquello que entiende que es despótico, que es injusto, que es antidemocrático, que es una ofensa, que va en contra de los principios, de los valores, de las mayores querencias de un país. Eso no se puede aceptar y hay que enfrentarlo. Hay que enfrentar. Me gustaría volver a retomar el asunto de lo que es la importancia y urgencia que tiene el que nosotros de una vez y por todas comencemos a trabajar con fortalecer la gobernanza de los asuntos públicos en el país. No cabe duda que hay unos problemas que nosotros los hemos diagnosticado desde todos los sectores, ¿verdad? Los planificadores, los economistas, los administradores públicos, el sector privado. Y nosotros no hemos sido capaces de generar las respuestas que necesitamos para hacerlo porque la falta de coherencia y la falta de integración y de discusión, volvemos por la falta de información veraz, clara, no nos ha permitido generar unos diálogos coercivos, ¿verdad?, que nos ayuden a implantar esas determinaciones de país. Los problemas que vienen, los estudios que viene realizando el Centro de Gobernanza por los pasados 5 años relacionados con la falta de transparencia en la gestión pública a nivel de la rama ejecutiva, la falta de responsabilidad fiscal de la rama ejecutiva, la falta de responsabilidad fiscal en la gestión de los gobiernos municipales. Hay una serie de recomendaciones y unos modelos académicos, empíricos recomendados ahí y una legislación que ha venido planteando al centro que ha caído realmente en discusiones estériles y a veces en oídos sordos de nuestros legisladores. No cabe duda que nosotros tenemos que como país realmente adelantar los esfuerzos que internacionalmente otros países han tomado para resolver sus problemas de gobernanza pública, para satisfacer ¿verdad?, las necesidades de los ciudadanos y elevar la calidad de vida, porque después de todo se trata de que los asuntos sociales son los que realmente nosotros tenemos que resolver y que las vías, ¿verdad?, pues es el desarrollo económico, que tenemos que trabajar con la responsabilidad fiscal, que tenemos que utilizar los fondos públicos de manera prudente,
Pero nosotros tenemos que como país de una vez y por todas adoptar los marcos jurídicos y los marcos institucionales necesarios para que la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal sean los principios rectores de nuestra gobernanza pública. Y nos hemos encontrado que los actores públicos se han negado realmente a adelantar principios que están comprobados casi hace 2 décadas en el mundo entero. Así que nosotros estamos rezagados en asuntos de generar las respuestas que como país necesitamos generar, porque nos hemos negado a adelantar esos asuntos. Así que de una vez y por todas, por eso decía al principio de la intervención, que Puerto Rico tiene la oportunidad única de que en este momento de que no hay vuelta atrás, que la situación es tan precaria, nosotros podamos de una vez y por todas como pueblo adelantar los asuntos en que todos estamos de acuerdo, porque yo no me he encontrado con nadie que esté en contra de los principios y de los hallazgos y de los resultados de los estudios que hemos generado. Todo el mundo está de acuerdo. Lo que no ha habido es la voluntad de adelantarlos y la acción de un plan coherente por asuntos de politización, por asuntos de ego, por montones de razones. Pero saben que el pueblo de Puerto Rico no puede en este momento histórico realmente atender esas realidades que no nos han servido. Tenemos que de una vez y por todas sentarnos a actuar, no a dialogar, nosotros tenemos lo suficientes para generar eso. Ya hay datos. Ya hay datos, ya hay sectores, ya nosotros nos encontramos en diversos foros y todos decimos, es que yo estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Y tenemos todos los elementos de las piezas del rompecabezas para nosotros echar nuestro pueblo adelante. No necesitamos que la Junta de Control Fiscal venga a establecer los objetivos de manera de mando y control. Eso es contrario a la buena gobernanza pública. O sea, la buena gobernanza pública, aquí están los lineamientos, estos son los asuntos que hay que resolver, estas son las prioridades del país, y así es que lo vamos a hacer, y nos ponemos todos y generamos el plan y lo monitoreamos. Así que yo creo que de verdad es momento de gran desprendimiento en términos de lo que es poner la acción detrás de la palabra. Se nos va la vida, como dicen. Eso es así. Hay que pausar y regresamos acá a Máxima Actualidad, pero agradecemos al Centro de Gobernanza por estar con nosotros. Siempre. Muchísimas gracias. Que tenga muy buenas tardes. Igual también aquí a José Rivera Santana. Un privilegio compartir con él. El privilegio ha sido mío. Tienen que volver porque se nos quedaron muchos tópicos nos pendientes quedaron todavía. muchos asuntos para discutir. Muy bien. Pausamos y volvemos.